para nosotros esta noche. No le voy a decir el tema para que usted no vaya acondicionándose a eso, pero vamos a leer en Marcos capítulo 4 unos versículos a partir del 35 hasta el 41. Vamos a leer la palabra del Señor para entrar en contexto. Jesús calma la tempestad y hace mención, así como una narrativa que vamos a tener esta noche para compartirla con todos ustedes. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en el versículo Marcos 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Justamente aquí, iglesia, vemos a los discípulos llenos de indignación por lo que sucede. Jesús estaba predicando a mucha gente, a una multitud, declara la palabra aquí en el libro de Marcos, pero Jesús estaba predicando la palabra. Había un trabajo arduo que había. La gente tenía necesidad de escuchar la palabra porque había en los corazones, al igual que ahora también, mucha necesidad en el pueblo y era importante la exposición de la palabra para que la gente pueda recibir el alivio que necesitamos en los momentos en los cuales nosotros enfrentamos en el día a día. Bien, entonces se van a la barca, pero ¿quién es que invita a la barca? Según el texto, así es Jesús mismo quien le dice, bueno, mira, pasemos al otro lado. Despiden a la multitud y le tomaron así como que, bueno, como estamos, vamos a entrar a la barca, vamos a irnos del otro lado para que la multitud nos deje y para que nosotros podamos descansar. Una vez Jesús había terminado la prédica, estaba cansado, como el cuerpo humano lo hace, y es natural en nosotros esta eventualidad luego de un trabajo físico que nosotros podemos realizar. Acontece, bueno, que Jesús viene, están afuera, pero bueno, dice la palabra en el 37 que se levanta una tempestad de viento que echaba olas de tal manera que la barca se llenaba de agua y se hundía. Pero Jesús estaba en la popa, en el lado principal de la barca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, maestro, pero ¿qué pasa contigo? Tú no tienes cuidado de nosotros, que perecemos, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Como muchas veces nosotros entendemos que la cotidianidad, las tareas del día a día, parece que nos quitan la vida. Y Jesús entonces, como lo despertaron, ya vinieron esta gente a despertarme, levantándose, dice la palabra, que reprendió al viento. Solamente lo reprendió. Y le dijo al mar, mira, calla y enmudece. Y cesó el viento. Y dice la palabra que se hizo grande bonanza en la versión Reina Valera 60, que es la que estoy utilizando para basarme en esta historia. Jesús le pregunta, ¿por qué estáis así como temerosos, amedrentados? Él le hace y le pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, pero ven acá, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? La indignación de los discípulos, una violenta tempestad que se levanta. El viento aúlla, las olas castigan ferozmente el bote y los discípulos llenos de agua. El agua se metía con insistencia.
Se colocaba en el fondo de la embarcación y ellos luchaban con desesperación para no hundirse como lo hacemos nosotros en las tareas del día a día. ¿Cómo evitar la conclusión que los discípulos no pensaran a que, pero ven acá, ¿a Jesús no le interesa la vida de nosotros? Él está predicando que Él es el camino, que Él es la vida, pero no le interesa la vida de nosotros. Estamos aquí, nos estamos muriendo. Nos vemos reflejados muchas veces con estas mismas preguntas en situaciones que parecen que nos ahogan. Y nosotros podemos preguntarnos, Jesús, ¿tú vas a dejar a tu siervo, a tu sierva, que perezca en esta situación? Si nos preguntáramos entonces por qué Jesús dormía, ¿qué podríamos nosotros responder a esta pregunta? Dormía en parte porque sencillamente él estaba cansado de haber predicado el día entero enseñando a multitudes. ¿Por qué Jesús estaba despreocupado? Primero, la instrucción de que cruzaran al otro lado del lago la había dado Jesús, él mismo. Podemos cruzar con toda confianza. No obstante, ¿quién dio las instrucciones? No había otra ocurrencia que fue la que Jesús hizo. En Juan 5:30 dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y en el 6:30 también de Juan dice, he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la de mi Padre que me envió. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando hay una tempestad, Jesús puede dormir en medio de la tempestad. Una de las cosas impresionantes a los que hemos tenido el roce con la Biblia, con las escrituras, es que la palabra que más se repite en las escrituras, ¿usted sabe cuál es? No temas, no tengas miedo. Rumiaba de manera personal y decía cuál es la intención de que la palabra en todas las escrituras, los 66 libros que tiene la Biblia protestante, el énfasis y la palabra más repetida, la expresión más repetida es que no temas. Y vemos a un Jesús en medio de una tempestad que Él está modelando. Él no nos está instruyendo, Él está modelando que en medio de la tempestad Él puede dormir. Conocerá el Señor que su palabra dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Israel es su pueblo. Representa la palabra Israel su pueblo. Quien dio la orden de que cruzaran. Jesús conocía el propósito y el detalle. El Hijo de Dios no estaba preocupado porque sabía que el Padre se encargaría de que llegásemos hasta el otro lado. Y en el caso de los discípulos, el Padre fue que les ordenó a que se fueran. ¿Ordenaría Jesús algo que no le cumpliría como nunca lo ha hecho en la palabra? Y declara esto, el que ordenó a que salieran y que se montaran en la barca para llegar hasta el otro lado, él sabía que iban a llegar al otro lado. Su despreocupación tenía que ver con esa profunda convicción de que había uno mayor que velaba por su bienestar. Si Dios había mandado a que cruzaran del otro lado, ¿quién podría impedir que lo hicieran? ¿Quién podía oponerse a que lleguen del otro lado cuando es el maestro el que te invita a que pases al otro lado? Si eres tú, no hay problemas. Pero si es el Señor el que está enviando, es el Señor el que es capaz de cumplir su palabra para resolver una situación que Él mismo ha creado. Como cristianos nosotros tenemos que tener ese espíritu reposado. Quienes saben hacia dónde se dirigen son los que han creído en el Señor. ¿No sería maravilloso que el mismo contraste que Jesús y sus discípulos fuera el mismo que existe entre la iglesia y la atribulada sociedad de hoy?
Jesús le está diciendo a un pueblo, miren, estén tranquilos, ¿cuál es el problema? Jesús no hizo muchas cosas. Jesús no levantó la voz y hizo muchísimas cosas. Él lo que le habló fue al ambiente, sin preocuparse. Muchas veces nosotros entendemos que si gritamos muy fuerte, que si hacemos mucho ruido, pero la gente que anda bajo la autoridad del Señor, lo único que tiene que hablar y abrir su boca conforme a la voluntad del Señor y el propósito que Él tiene para con nuestras vidas. Jesús no hizo una campaña para decir, vamos a 3 días. No es que esté en contra de la campaña, es que usted tiene que hablar la palabra en el mismo momento donde las circunstancias están y tener fe y creerle a Dios y las cosas serán hechas en el momento. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué comenzamos a mirar la lista de las cosas que me hacen falta cuando hay un Dios que ha prometido amarme, acompañarme, sustentarme y que su gracia sea la que vaya con nosotros en todo momento? Y sigue recitando el texto, algo que es importante. Nosotros necesitamos como creyentes saber hacia dónde nosotros nos dirigimos y hacia qué lugar el Padre nos lleva conforme a su voluntad. Hay un ejemplo bíblico, Moisés, cuando el pueblo llegó al Mar Rojo y fue la presa del pánico. Necesitamos poder decirle a nuestra gente, no tengan miedo, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará, porque hoy los egipcios que hoy veis, habéis visto, no los volveréis a ver más, dice la palabra. Jehová peleará por vosotros y vosotros, usted sabe cómo estaremos. Tranquilos. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te atormentas de algo que es el Señor el que lo está obrando? Este modelo bíblico que hemos hablado en Marcos 4, los discípulos están atormentados. Jesús que puede dormir aún con el agua que le está cayendo, aún con el viento que le está haciendo mucho ruido, que pueda hacer que, humanamente hablando, moleste su tranquilidad y su sueño. Porque esta actitud de confianza y paz que tiene Jesús en medio de una tempestad, porque Él sabe en qué manos Él está. La única manera de nosotros estar seguros de lo que está haciendo Dios es buscando la voluntad de aquel Dios al cual nosotros le servimos. Si usted y yo estamos caminando en las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, lo dice Efesios 2:10, entonces no hay tormenta que pueda detenerte ni detenerme. Tenemos que avanzar tranquilos porque Dios es el que está en control. Quiero hablar en esta noche porque cada día yo lo sé. Enfrentamos batallas mentales, físicas, cosas que se levantan, gente en el trabajo que nosotros tenemos que orar para no perder la paciencia, gente que tal vez nos rodea, familias que están cercanas, que solamente nos llaman para momentos cuando necesitan algo, pero que luego pueden convertirse en personas diferentes en contra de nosotros por simple y llanamente haber creído al Señor. Esas maneras que nosotros tenemos para decir qué haremos hoy de comer, qué vestiremos en el día de mañana. Pero había un Jesús que estaba confiado porque él conocía al Padre, pero él está empeñado en enseñarnos a nosotros que no se duerme el que guarda a Israel. Jehová peleará por vosotros. El pueblo cuando estuvo ahí entre el mar rojo y atrás estaba el enemigo, no había ninguna salida, pero el Señor tenía una salida para aquellos que él había elegido como su pueblo. Usted y yo hemos sido elegidos por pueblo. Usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Usted y yo, aunque usted vea lo que vea, aunque usted esté pasando por lo que esté pasando, hay un Dios que peleará por nosotros y nosotros tenemos que mantenernos tranquilos, confiados. Entienda que el Señor no nos va a pasar por un proceso donde su gracia no nos alcance. Somos sus hijos.
Nuestro pan está asegurado. Nuestra vida y salvación están aseguradas. Y aunque usted vea lo que vea, confíe. Ponga su corazón en el Señor para que Él sea quien te levante, te restaure, te anime, te perdone y haga contigo conforme a su voluntad. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú te turbas dentro de mí? Preguntaba el salmista. ¿Por qué? Espera en Dios, porque ay, el Señor nos ha enseñado. En Marcos 4 lo que el Señor ha hecho es decirnos a nosotros, háblale al ambiente, háblale al mar, háblale a la tempestad, porque la tormenta está desatada. Y nosotros lo primero que hacemos es llorarle al enemigo. Usted y yo no podemos llorarle a Satanás. Usted y yo no podemos postrarnos ante circunstancias en las que no son las que el Señor quiere como una finalidad. Me encanta, estoy haciendo un trabajo, un ensayo de los salmos. Estoy deleitado en eso, utilizo todo mi día para deleitarme en eso. Y el salmista, él dice, yo tengo que confiar en Jehová. Él es mi Dios. ¿Por qué tú te abates, alma mía? Y se pregunte, ¿por qué tú te turbas dentro de mí? No se dormirá el que guarda a Israel. No lo ha hecho. ¿Por qué lo haría ahora? No quiero que me malentienda, pero hubo una acción de Jesús. Jesús se levanta y le dice al mar, él no convocó a los discípulos. Él le habló a él. O sea que los que creen en el Señor tienen autoridad de decirle, tempestad, mire, calle y enmudezca. Pero no es como, no lo haga sin fe. Hubo algo importante que Jesús se detuvo, inclusive entre los que eran de él, en hacer milagros, no es porque Jesús no tenía el poder, era porque no creían. Él no los convocó a los discípulos porque ellos no creen, ellos tienen miedo. Pero como él no tenía miedo, él estaba seguro, él se paró, él estaba durmiendo, él vio que la situación se había salido del control y él le dijo, calla y enmudece. Usted sabe que el ambiente responde cuando nuestra fe está activa. Si el ambiente responde, si el mar obedece, si el viento obedece, la enfermedad tiene que obedecer. La miseria de nuestras vidas, que muchas veces viene voluntad del Señor, es para atraparnos en ciertas circunstancias, pero hay una rodilla que ora, hay un corazón que confía, hay un alma que espera en Dios, porque aún he de alabarte, dice el salmista. ¿Quién ganó? Jesús. Simple y llanamente habló. Y la tempestad tuvo que responder. Hoy estoy bien calmado para que usted entienda que no es la energía, es la autoridad que tú tienes a través de la fe. Hay algo que quiero compartir en estos días y lo tengo por ahí guardado porque tengo tantas cosas porque estoy en final de semestre y es como todas las cosas que pasamos los hijos de Dios, nos quedamos solos, sufrimos soledad, se levantan cosas. Una de las cosas del pueblo de Dios es que nos atacan mucho con enfermedades, pero nosotros que estamos vivos y de pie, porque hemos confiado en un Dios que es nuestra salud. Pastor, tenemos guerra, todos tenemos guerra. Usted la tiene mental, el otro la tiene económica, el otro la tiene emocional, pero cada uno tiene una sola palabra. Calla y enmudece. La palabra que quiero dejarte en esta noche es esta. Calla y enmudece. Aquella situación que está, porque usted sabe, usted y yo estamos seguros en Él. Hubo algo que esta mañana yo meditaba. Satanás, para poder tocar a Pedro cuando estaba ahí, Jesús le dice, mira, Satanás anda pidiendo permiso a mí para zarandearte a ti. Usted sabe lo que significa que Satanás tiene que pedirle permiso al Señor para poder atacarnos, porque Él tiene poder.
Estoy preparando un estudio bíblico por ahí para mostrarle, nosotros hacemos muy poderoso a Satanás y no lo es. Él tiene que pedir permiso. Satanás nunca ha tenido una autogestión. Satanás ha sido derrotado. Y muchas veces nuestra lucha no es contra Satanás. Luchamos nosotros con nuestra propia incredulidad y con la dureza del corazón cuando yo entiendo que Dios me ha dado una palabra, pero yo tengo el temor de que algo más se puede levantar. No, yo estoy tranquilo. No se duerme el que guarda a Israel. El Señor no deja caer su palabra a la tierra, declara su palabra, su brazo nunca cae y en el hueco de su mano yo estoy seguro y usted está seguro en el nombre de Jesús. Así es que comience ahora a decir calla y enmudece a lo que usted sabe mejor que yo que le atormenta. Y a decirle nada me podrá desenfocar, no importa que la electricidad se vaya, si yo doblo mis rodillas delante de ti, haya luz o no haya luz, tú me oyes y tú me escuchas porque tú eres mi Dios. Tú eres mi acostarme, tú eres mi levantarme, tú eres mi guía, tú eres mi luz. Dame la paciencia que tengo, dame la fuerza que tengo para pelear y pararme frente a aquello que me ataca en el nombre de Jesús y decirle como tú me enseñaste en la palabra, hablarle y decirle calla y enmudece. El Hijo de Dios ha sido y por eso pasamos muchos procesos porque somos enseñados en el carácter. Y muchas veces el dolor, la aflicción, el sufrimiento son para despertar en nosotros el carácter apropiado para levantarnos y sacudirnos a vivir una verdad que muchas veces está colgada en un cuadro en nuestra sala y la contemplamos de lejos, pero no la traemos a nosotros para vivirla y para disfrutarla. Nosotros estamos seguros en Él. La intención de esto es decirte, oh, pero ven acá, al ambiente se le habla y se le acomoda conforme a la voluntad de Dios, porque los hijos de Dios, dice la palabra, que son como el Espíritu, no saben de dónde viene, pero saben que sirven y que responden al Señor. Tenemos problemas, pero no son los problemas los que nos definen. Es la fe la que pone el problema en su lugar y da la victoria a su pueblo. Goliat era mucho más grande que David y David le venció con un alma que no costaba nada, una honda, un tirapiedra, como decimos los dominicanos, una honda y una piedra. Y usted tiene una palabra que Dios le ha dado en Marcos. Y Jesús se levantó y le dijo al mar, ¿y qué es lo que pasa aquí? ¿Pero qué hace Jesús? Él le recrimina, ustedes no tienen fe. Porque ustedes no le hablaron a eso, ustedes tienen que tener fe. Jesús los regaña. Le dice, pero es que ustedes no tienen fe. Pero a nosotros no nos van a decir eso. A nosotros nos van a decir, yo estoy seguro en el Señor, yo sigo caminando porque el que me llamó me sostienta. El que me llamó me sustenta, el que me llamó me va a llevar. Y Jesús fue el que dijo, vamos para el otro lado. Si fue el que lo dijo, nosotros llegaremos al otro lado porque confiamos en Él. Dios sea contigo, iglesia. Iglesia, no temas. No temas. Empieza a decirle a tu situación, calla y enmudece. No te afanes, porque ciertamente el agua muchas veces se está metiendo a nuestra barca y parece que nos ahoga. Pero al Señor no lo definió en esta historia, en que el agua entró a la barca. La evidencia de que se estaban ahogando era el agua que estaba entrando en la barca. Pero la evidencia de que fueron liberados de que perecieran fue la fe con la que Jesús, la fe y la autoridad con la que Jesús le ordenó y le dijo a la tempestad, calla y enmudece. ¿Eres capaz de decirle a tu situación con fe, calla y enmudece? Sea emocional, sea física, sea espiritual, de cualquier índole. Nosotros estamos seguros en Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por este equipo de hombres y mujeres que estamos aquí para levantarnos a favor de tu reino. Así, Señor, como tú hablaste a decir, calla y enmudece a tu pueblo. Enséñanos a callar y enmudecer todo lo que se levanta en contra de tus hijos.
y alrededor de tus hijos, alrededor de lo que tenemos, de lo que tú nos has dado, que aunque se levanten, así como el hijo, aquella mujer que no tenía hijo y tú le proveíste uno, pero que él murió, tú mostraste tu gloria aún en su muerte, porque tu última palabra es vida para nosotros. Enseña a levantar mi voz y a darme el carácter, el valor y la firmeza de hablarle a la tempestad en el nombre de Jesús y decirle calla y enmudece y que ella vuelva a su estado original. Gracias por esta noche y la bendición que es compartir esta plataforma con estas hermosas personas. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, bendiciones a todos, un abrazo.